Bienvenidos a Astrea Podcast, el espacio de Editorial Astrea donde nos sentamos a charlar, con café de por medio, con quienes hacen y piensan el derecho. Autores, referentes y voces claves del mundo jurídico pasan por acá para compartir ideas, experiencias y mirada que nos inspiran. Gracias por acompañarnos. Empezamos. Hola a todos, a todas. Soy Isolina Dabove, investigadora principal del CONICET, y aquí estoy en la Editorial Astrea para charlar un rato, ni más ni menos que con el doctor Antonio Martino. Bienvenido, Antonio. Espero que estés muy bien y que podamos compartir muchas experiencias de vida que seguramente son muy ricas y van a ser una enseñanza para todos nosotros. Esta es mi casa desde hace muchos años. Ah, mira vos, qué bueno. ¿Hace cuánto? Por lo menos 20. Y sí, ya mucho tiempo. Eso me permite preguntarte, hacerte la primera pregunta. ¿Cómo fue que elegiste estudiar Derecho? Muy sencillo. Yo quería estudiar filosofía y mi padre me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Claro, lo típico. Entonces estudié Derecho. ¿Y te gustó? ¿Disfrutaste la carrera? Disfruté la carrera y cuando estaba dando filosofía del Derecho, Ambrosio Luca Gioja me puso una nota que yo no conocía, que es 10 felicitado por la mesa. Excelente. Sí, pero yo no sabía que existía me felicitado Claro, por la mesa. claro. Fui a averiguarlo. Me dijeron, sí, es una nota, es cum laude. Ajá. Y me llamó mientras estaba dando mi examen y me dijo, mire, yo quisiera que usted trabajara conmigo en el instituto. Sí. Y yo le hice notar que mis finanzas no me lo permitían. Claro. Que le agradecía mucho, me lo consideraba Claro. un honroso, pero... Y él me dijo, mire, Martino, usted es una persona inteligente, va a ganar plata, y dentro de 20 y 25 años va a decir, bueno, ahora ya con toda la plata que tengo, puedo dedicarme a la filosofía del derecho. Dice, ¿por qué no nos ahorramos estos 25 años? Qué bueno, qué buena propuesta. Y ahí naufragué y desde entonces me ocupé de filosofía del derecho. Claro, te incorporaste al instituto cuando él estaba construyéndolo, creándolo, porque ahora el instituto lleva su nombre. Sí. Así es, sí, y ese también es mi lugar de trabajo, dicho sea de paso. Así que qué buena experiencia. Te cuento, Antonio, que esta entrevista la ven mucha gente joven, así que esta experiencia puede ser una inspiración también para ellos. Y luego vos te fuiste del país, ¿no? Estoy haciendo una síntesis muy apretada de tu vida muy rica, y te instalaste en Europa, donde finalmente tu centro de vida estuvo en Italia, ¿no? En distintas partes. ¿Cómo fue ese pasaje y qué hiciste ahí? Primero, Genaro Carrió, que para mí fue un padre espiritual y del cual aprendí tantas cosas, se carteaba con Norberto Bobbio. Cuando yo gané la primera beca de 1972 para ir a Italia, él le escribió a Bobbio y le dijo, va a ir Antonio Martino, como si fuese un personaje, nada, era un joven. Era un joven, había recién ganado por concurso la cátedra de adjunto de introducción al derecho. Ajá. Bueno, en la UBA estamos hablando. En la UBA, sí. Llegué a Italia, conocí a Bobbio y bueno, fue un año espectacular para mí porque yo iba a ver todas las clases de Bobbio y después él me tomaba del brazo y nos íbamos de la universidad hasta su casa, vía Sacchi 66, unos 3 kilómetros y medio, a pie, en una ciudad que tiene recovas. O sea, si nevaba o llovía, nosotros no teníamos problema. Fantástico. Y fueron los caminos peripatéticos más importantes de mi vida durante un año. ¿Y cómo era él, Bobbio, Norberto Bobbio era una persona seria, un estudioso,
Entonces buscaba, los italianos dicen buscar el pelo en el huevo. Ah, sí, sí. No, no es que buscaba el pelo en el huevo. Era detallista Claro. porque quería ir al fondo de las cosas. Era un filósofo. Quería ir al fondo de las cosas, no quería quedarse por la mitad. Era un gran maestro y para mí fue Sí, excepcional sí, sí. porque en la primera entrevista que tuvimos Ujú. me hizo notar que hablaba mal italiano, mi italiano era pésimo. ¿Fue amable cuando te lo dijo? Sí, amable, pero Claro, claro, sí. su italiano es muy lamentable. ¡Ay, Dios mío! Y me dijo, usted necesita vocabulario, Ujú. ¿Y qué te aconsejó? leer todo el 900 italiano, cosa que hice Ah, y que fantástico, recomiendo a todo el mundo. fantástico. Es decir, todo el 900 italiano es extraordinario Claro, la y eso me literatura. dio una soltura y un vocabulario que aún hoy sorprende cuando me pongo a hablar italiano. Qué fantástico. O sea, te dirigió a la literatura, Todo, que lea todo, los todo, todo, clásicos todo, todo, ya de todo, la todo, época. todo fantástico. ¿Y qué temas, si recordás así, te han marcado, además de toda la experiencia que vos decís, de ese vínculo? ¿Qué temas conversaban, que te Bueno, iluminaron el camino siguiente? bueno, en primer lugar, a mí me pidieron del Dictionnaire de Philosophe francés Sí. que hiciera un artículo Ujú. sobre la vida de Bobbio. Ah, claro, Es decir, claro. Un estudio pero biográfico, claro, pero Bobbio estaba vivo. claro, muy, muy raro. Entonces, Sí. yo lo hice Sí, temblando y sí. y cuando lo leyó me dijo, non c'è male. Ah, pero fue un No, no, elogio. claro, Buenísimo. dicho por él, era un Claro, gran elogio, era claro. como otros que dicen maravilloso, Sí, no sí, c'è male. O sea, no está mal. superaste el umbral de incompetencia. No, no, seguramente no fue así. Después de eso, volví a Argentina, estuve un año y medio, 2 años, y en el 76, Ujú, por razones que prefiero no recordar, me tuve que ir. ujú, Ah, volví a Turín con ujú. Bobbio porque te había ganado otra pequeña beca y el 24 de marzo me llamó por teléfono para decirme, hubo un golpe de Estado en tu país. Mm. Efectivamente había Sí, un golpe de Estado sí, sí, y yo me di cuenta que no podía volver. claro. No podía volver porque yo había sido abogado de gente que había desaparecido, entre Claro, comillas. claro, claro. Aparecieron. Sí, sí. Y presenté habeas corpus y aparecieron. Pero para visitarlos, yo tenía que firmar una cosa que decía que yo era abogado de terroristas. Si no, no los veía. Claro. Y a Tremendo. esa edad firmás cualquier cosa. No. Bueno, bueno. Entonces me di cuenta que no podía volver. Y le dije a Bobbio, me voy a presentar a concurso. Mm. Y me presenté a concurso. En Turín. No, No, acá. Ah, en Pisa. bueno. En Pisa. Sí, sí. Y me presenté no en filosofía del derecho, sino en ciencia política, porque estaba a concurso. Claro, era lo que se había abierto. Y contrariamente a lo que pensaba Bobbio, gané. Bien, no está mal. Gané. Gané y bueno, me quedé 34 años. Claro, qué fantástico, ¿no? 34 años con la cátedra de Pisa enseñando ciencia política, Mm, que obviamente tuve que estudiar claro, seriamente claro. porque mi preparación no era adecuada a los niveles a los cuales yo aspiraba. Claro, vos aspirabas, porque al haber ganado un concurso quiere decir que estabas a criterio Sí, del jurado muy bien que preparado. había superado el límite de incompetencia, pero Da- no, yo quería mucho más que eso. No, está bien, pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que pasó después, ¿no es cierto? Pero me detengo un segundito para recordar justamente que
esta situación que a vos te hizo irte del país y instalarte luego en Italia y hacer una riquísima carrera allí, bueno, el año que viene cumplen 50 años del golpe de Estado. Así que fíjense todo lo que hemos recorrido. Claro, 76. Claro, el año que viene se van a cumplir 50 años y medio siglo no es poco, ¿no? No, porque esos no estragos poco, siguen no atravesando. No es poco, sobre todo para un país que ha tenido muchos problemas. Yo creo que este probablemente fue el más grande, pero es muy difícil. Además, no soy un historiador y no soy capaz de... Para mí ha sido el más grande, pero un historiador podría decir el más grave, me parece. Sí, yo creo lo mismo. Me parece el más grave, por la duración y por todo lo que interrumpió. Eso, el más largo de nuestra historia, además, sí fue. Además, con 30.000 personas desaparecidas. Claro. Y voy a explicar por qué 30.000 personas desaparecidas. Eso es muy bueno. En realidad, los que están comprobados son 8.000 y pico. Sí. Y se los puede ver en un libro que se llama Nunca Más. Sí. Si alguien tiene dudas, va allí y encuentra las 8.000 y pico. El informe Sábato. En el mundo se considera que en estos regímenes autoritarios, cuando suceden este tipo de problemas, lo que pasa es que va 1 de cada 3. Claro. Es una estadística entonces. Sí, y por eso se multiplica eso por 3. Claro. Entonces, por 3 o por 4, ahora no me acuerdo, creo que por 3. Y entonces eran 9, 9 por 3, 24, bueno, redondearon en 30. Claro, es un número aproximado. Es un número aproximado. No. Nunca vamos a saber cuántos fueron y ni quiénes fueron. Sí, por eso, digamos, después se fue abriendo esa línea de investigación a través de los nietos, las nietas. Yo tuve miembros que hicieron el doctorado conmigo que han desaparecido y de los cuales no se sabe más nada. Claro, por eso. Otros que estuvieron detenidos sin ninguna causa, porque no tenían ninguna imputación, y estuvieron 3, 4 años presos. Claro, no todos salieron indemnes de esto. No quiero hacer nombres, pero algunos les hizo muy mal. Psicológicamente. Efectivamente, claro, obvio. Las torturas. Otros, y los que mejor salieron son los más alocados. Es decir, la locura siempre protege. Sí, protege. La locura protege. Bueno, qué interesante estos datos que marcás, porque realmente arrojan luz en una discusión que me parece que no va a lo profundo, ¿no? No, porque está llena de ideología. Claro. Entonces tratan de llevar agua para el propio molino, independientemente de las razones. Sí. No, acá estamos hablando de hechos de los cuales vos incluso fuiste protagonista, porque fuiste abogado, tuviste que representar a personas que habían sido desaparecidas, algunas por fortuna pudieron... Todas las personas que yo interpuse el habeas corpus aparecieron. Bueno, qué suerte. Afortunado. Pero no a todos les fue tan bien después. Claro. Sí, es así. Bueno, entonces, yendo ahora a Italia, ¿no? Mientras en Argentina vivíamos esta situación tan terrible, ¿no? Este proceso militar. En Italia, ¿cómo encontraste allí al país? Lo encontré muy bien, porque venía con el empujón de los años 60, que empezó a crecer Italia. Entonces, siguió creciendo, inclusive unos cuantos años que yo estuve allí, por lo menos unos años 70 y 80, y parte de los 90, y después... mucho. Sí, ahora está en crisis.
Ahora está en crisis como todos, pero estaba muy bien, muy bien. O sea que también fuiste parte digamos, el proceso de incorporación a la Unión Europea, del crecimiento, Totalmente, de la totalmente, consolidación. totalmente, totalmente. Y además, por una razón muy curiosa, porque yo siempre me ocupé de tecnología. Claro. Y entonces, en aquella época, todavía no existía Internet, existía una cosa que se llamaba Electronic Data Interchange, Ajá, EDI. ajá. Entonces, yo formé parte del EDI italiano, Sí, sí, y donde estaban todas las empresas importantes. Yo, en cambio, representaba a una universidad. claro. Entonces, por ese hecho, me nombraron presidente. Por objetivo, digamos, Claro, te suponían neutro. porque entre Claro, ellos tenían miedo de la rivalidad. claro. Y entonces, a mí, como era neutral, me Ujú, pusieron como presidente. Y como presidente sí. de Forum Italia, fui representante italiano en la Unión Europea para hacer Mirá. una de las cosas más fantásticas que me tocaron en mi vida, que fue darle forma a los, a los, mm, mm, a los documentos electrónicos. Ah, ¿Ustedes creen que los documentos electrónicos son así nomás? No, 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 claro. tienen una forma. En los años que estuve yo, le dimos forma a 276 documentos electrónicos, empezando por la factura. No, increíble. Y además estamos hablando de qué años, Yo más o empecé en menos. el fines de los años 70, Claro, 79. era pionero realmente. Y Sí, justo te iba a llevar a tu tema central, que es sobre el cual venís publicando desde hace 20 años, dijiste, por lo menos en la editorial, que es el desarrollo tecnológico. En general y en particular, el desarrollo VIP, estrella, que es la inteligencia artificial, ¿no? bueno, bueno, esto tiene también una anécdota, que es la siguiente. Yo era muy feliz trabajando como politólogo en Pisa. Claro, habías ganado el concurso. Sí, no, además, los politólogos italianos, para empezar, Giovanni Sartori Sí, enseñaba en Florencia. claro, Entonces, claro, claro. yo me iba a las clases de Sartori y me decían, pero está muy mal visto que un profesor vaya. Dije, No lo lamento importa. mucho, lo Claro. lamento mucho, Inauguraste una nueva lo práctica. lamento mucho, pero para mí una clase Claro, de Giovanni, Sartori es como leer 10 libros. claro. Entonces voy a seguir viniendo. Qué buen consejo para la gente joven que Sí, te sigue. sí, sí, sí. Cuando alguien dice algo importante Sí, y es un genio en su campo, síganlo, sí, porque tal no, cual, no van a tener muchas oportunidades. tal Además, cual. la posibilidad que cuando termina de hablar, uno le puede hacer una pregunta, Así porque lo es, tiene ahí. esa. Es decir, Es fantástico. sí, es mucho más importante. Bueno, la cuestión es que con este tema del Electronic Data Interchange, un día me llaman del Consejo Nacional de Investigaciones italiano. Ajá, El Consejo Nacional de Investigaciones italiano fue creado por Fermi. ajá. Sí. Entonces, eh, no, por Marconi, Ah, Marconi. por Marconi, Ah, el creador de la radio. ah, mira. Bueno, tiene sentido, claro. Marconi fue Sí, el que sí, sí. creó el. Bueno, me llamaron y me dijeron, mire, dado que usted es el único abogado e informático, estamos creando un instituto para que usted traiga la informática jurídica a Italia. Ujú, Bueno, para mí era demasiado, claro. Desafío enorme. enorme. Entonces lo llamé a Bobbio Tu papá. y claro, y le conté. Claro. Y me dijo, Antonio, como de costumbre, estás equivocando el enfoque. No, no es importante que vos, porque yo decía, yo no tengo ningún título de Claro, informática. claro, claro, que te respalde. Me dijo, no, eso no tiene ninguna importancia. Claro. No, eso no es importante.
claro, Lo que están buscando es una mente abierta, claro, con capacidad para ir y traer todo lo mejor claro, para Italia. Y articular. vos para eso estás cortado A la a medida. la medida. Claro. Bueno, se lo dijo Sí, Bobbio. qué Entonces acepté, fantástico. entonces acepté, Por eso, mirá. acepté. Y durante 9 años, Sí, cosa rara, sí. porque duran 4 años, Ah, esos cargos. sí, durante 9 años fui director de este instituto. Claro. Instituto que llevé a ser uno de los 5 más importantes del mundo, Fantástico. con muchísimo trabajo mío y de mis colaboradores. Claro, claro, hiciste un equipo ahí. Un equipo, además, yo tenía muchas ventajas. En la Argentina, Mm, yo le escribía a Carrió y enseguida me mandaba un trabajo. claro, fantástico. Yo trabajaba con Carlos Alchurrón, Claro, con Eugenio Bulíguin, claro. con Pachi Guibur. Mm. Es decir, para no nombrar, sino los Carlos Nino. Sí, sí, Es los decir, referentes de la filosofía del derecho en Argentina. en Italia lo tenía Bobbio y tenía A Sartori seguramente te hiciste amigo y a muchos otros, claro. muchos otros. Y esto se lo debo a Gioja. Ajá, Gioja había traído acá sí, un montón de grandes personalidades, ajá, entre las cuales Al Ross ajá, sí, y Georg Henry von Bricht. sí, Georg Henry von Bricht fue alumno y sucesor en la cátedra de filosofía de Cambridge claro, de Wittgenstein. claro, ni más ni menos. Claro. O sea, para mí lo más grande claro, que produjo como filosofía después de Wittgenstein en el siglo XX. sí, Y él, en el 76, ujú, cuando supo que yo andaba ahí, sí, intentando radicarte en sí, Italia. me dijo, ¿por qué no se viene un mes a trabajar conmigo a Finlandia? Fantástico. Y me fui a trabajar con él. Trabajar con él quiere decir que él hablaba y yo tomaba apuntes. Qué buena definición. Pero según él, trabajamos juntos durante un mes. Qué lindo. Esto fue importantísimo, Claro, no solamente por lo que aprendí, sino porque, digamos, él me presentaba, es decir, te abría puertas, ¿no? sí, aunque seas un desconocido, Claro, pero un desconocido presentado por von Bricht empieza a ser un conocido, claro, claro, claro. conocidito. Y sí, Por esa razón, además teníamos mucho dinero. en el instituto. En el instituto, teníamos dinero. Qué suerte, eso sí que es rarísimo. Sí, Gustavo. es raro, por dos razones. La primera, porque había dinero. Claro, claro. Y en Italia había. Y había dinero para investigar. Genial. Para investigar. Y segundo, porque en el instituto nosotros le hacíamos los trabajos a la casación italiana. Ah, entiendo. Entonces, todos los años, el presidente de la casación, que era un napolitano sensacional, me llamaba por teléfono y me decía, Anto, nunca me llamó Antonio. Anto, viene para Roma. Así que vamos a distribuir fondos. Digo, Fantástico. presidente, eso es una cosa que me encanta. Y entonces cuando distribuían los fondos, yo veía que pasaban los fondos, a mí no me tocaba nada porque ellos eran jueces. Claro. Y hasta que el presidente decía, un momento, Sí. estamos por terminar y a este muchacho no le dieron nada. Claro. Antonio, ¿tenés algo que decir? Y acá voy a confesar un secreto. A ver, mirá que te va a escuchar millones de personas. No importa, pero bueno, es dale, compartilo. Es un chiste prácticamente. Como yo aprendí canto, sí. Entonces sé hablar napolitano. Ah, mira, qué conexión. Como todos los jueces eran napolitanos, no me pregunten por qué, sí. eran todos napolitanos. Yo le dije en napolitano, sí. Viriti como mavita ayuda. Claro. Veamos cómo me van a ayudar. Y me llovieron
millones. No. ¿Vieron? Fantástico. Millones que por supuesto los puse para investigar. Claro, claro. Y entonces, con la gente del instituto, hicimos 4 congresos Ajá. internacionales Sí, sí, sí. que se llamaron Lógica, Informática, Derecho. Genial. Y esos 4 congresos que se hicieron en el 81, 84, 85, 89 y 93, Ajá. como ustedes verán, cada 4 años. Claro. 4 años me costaba armar un Claro. congreso de eso. Pero era en Florencia. Ajá. Fantástico. Era en Florencia. Yo el primero me lo fui a ver al intendente de Florencia. Sí. Y le dije, mire, yo le traigo el gota de la inteligencia mundial. Claro. Por una semana a Florencia. ¿Usted Sí. qué me da? Y él, que era mucho más vivo que yo, me dijo, ¿y usted qué quiere, profesor? Qué buena táctica de negociación. Y yo tenía una lista de cosas. Claro, lógico. Y le dije, mire, primero, que la inauguración se haga en la sala de 580. En el... Sí. Segundo, sí. que esté usted con los clarines. Con los clarines. Sí. Tercero, que me abra el pasaje secreto que hay para ir para cruzar el puente Vecchio. Me dijo, profesor, digo, usted me preguntó qué quería. Yo le estoy diciendo, estamos negociando. Claro. Me dio todo. ¿Y se grabó eso? ¿Hubo filmaciones? No. Qué En aquella época no había filmaciones. No era común. Pero, cosa curiosa, sí. Cuando yo creí que había cubierto todo, era un congreso en el cual yo le pedí a la gente que me mandara sus ponencias por lo menos un mes antes. Claro, está bien, sí. Porque las imprimía. Claro, fantástico. Las imprimía en un libro enorme. Sí, sí. Y entonces cuando creí que tenía todo armado, mi secretaria me dice, ahí hay unos holandeses que quieren hablar con usted. Bueno, que me pasen. Era Elsevier. No, Elsevier, claro. La mejor editorial científica del mundo. Por lo menos la más conocida. Y me dicen, nosotros queremos publicar las conferencias. Claro, las ponencias. A mí no se me había ocurrido. Claro, qué genial. Y le dije, pero por supuesto. Claro, lógico. Por supuesto. Y así, digamos, aunque no están grabadas, sí. Están publicadas. Claro, lógico. Y hablando de esto de publicaciones y rebobinando un poco este pasado para llegar a hoy, ¿no es cierto? De aquellos años a hoy hubo una evolución muy grande, tanto a nivel tecnológico como la misma informática jurídica, como se llamaba en estos años, y ahora se habla más del derecho digital o del derecho en la era digital, ¿no? Y al respecto, vos aquí con la editorial Astrea, que también es internacionalmente conocida, dicho sea de paso, has publicado muchas obras muy interesantes. Yo voy a mostrar nada más estas que tenemos a la mano, que son las últimas, Tecnologías Innovadoras para la Justicia, precisamente, que supongo yo que leí el libro, pero además está muy conectada con esta historia tan rica que vos comentaste, y este otro que se llama Regulación de la Inteligencia Artificial, que escribiste junto con Horacio Granero y Moisés Barrio Andrés, ¿no? 3 expertos en este tema, y además es uno de los únicos o muy poquitos libros que hay sobre la regulación de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que es este gran desafío para el cual justamente los europeos fueron pioneros también, ¿no? ¿Qué podés contarnos un poco de la evolución en relación a tu historia, no a lo de Elon Musk o Harari? ¿Cuál es, en tu opinión, desde tu experiencia tan rica e importante para este desarrollo, los desafíos y las oportunidades y los obstáculos que nos da hoy esta herramienta que es la IA? Bueno, como contaba antes, en estos congresos, lo que empezamos a hacer unas
50 personas que nos reuníamos en Florencia, era ver cómo podíamos automatizar los razonamientos. Interesantísimo. Y yo en particular, es decir, comencé a trabajar muy estrechamente con Carlos Alchurrón y publicamos un artículo que fue revolucionario, que se llama Lógica sin verdad. Ajá, sí. Fue un artículo terrible porque recibimos críticas inclusive de von Bricht. Ah, eso sí que es rarísimo. Von Bricht No le gustó. no le gustó, y se mandó un artículo él que se llama Lógica sin verdad, pero con signo de... Claro, en respuesta, con interrogación. Con interrogación, bueno, nos pegaban de todos lados. No nos olvidemos que nosotros estábamos diciendo, Aristóteles se equivocó cuando dijo que la lógica es pasar de un conjunto de enunciados verdaderos a un enunciado verdadero, porque decíamos nosotros, la lógica no es semántica, sino que es sintáctica. Claro, bueno, esa es la discusión. Bueno, por eso lógica sin verdad. Claro, lógico. Pero eran 25 siglos. Claro. 25 siglos es difícil patearlos con un artículo. Claro, lógico, de refutar. Hasta bueno, que Hume lo hizo hasta que empezamos a tener críticas favorables. La primera fue de Mario Bunge, a quien yo no conocía. Mira, sí. Mario Bunge, después me hice amigo de... Sí, eso te iba a decir, que era tu amigo y después además me hice festejaron los últimos cumpleaños. Sí, después me hice amigo, pero yo no lo conocía. Era un personaje muy particular, no tenía pelos en la lengua, decía las cosas de una manera brusca, digamos. Sí. Yo lo conocí en clases, ¿no? Claro, y entonces, pero en cualquier lado, cualquier lado. Y entonces escribió un libro diciendo, a ver si se dejan de decir pavadas sobre esto de lógica sin verdad, porque estos muchachos tienen razón. Claro, porque vos hablabas de procesos lógicos, como por ejemplo de la automatización. No, la lógica. Es decir, para mí, esquemas de razonamiento. La lógica es un proceso sintáctico. Y siendo un proceso sintáctico, es más parecido a un programa de computación o a una pieza musical. Claro. Por la forma de escribirse. Claro. Y a mí me venía muy bien todo esto. Claro. Parece que al resto del mundo no. Bueno, pero poco a poco empezaron a venir las críticas positivas. Y con Carlos Alchurrón hicimos, además de este artículo, hicimos un programa que se llama SRL, que es Sistema de Razonamiento Legal, que existe todavía. Mirá. Lo hicimos en 1984 y es un sistema experto que razona como un abogado sobre el derecho de familia europeo, italiano. Estaba referido ahí. Sí. Bueno, eso tuvo un gran éxito. Cuando vinieron los norteamericanos me dijeron, pero usted está haciendo inteligencia artificial. Claro. Bueno, dije, mire, el sintagma no me gusta, pero si usted dice es probable que tenga razón. Claro. Y efectivamente tenía razón porque no hay manera de volver atrás. Todo el desarrollo que ha habido ha sido fantástico. Y yo creo que habría que rescatar 2 o 3 cosas. Primero, es una invención, como todas las invenciones humanas, es la primera vez que hay una invención no sectorial. Todas las invenciones fueron sectoriales. Transporte, comercio, navegación. Hasta la biotecnología. Todo es sectorial. Esto no hay parte del conocimiento humano o de la actividad humana
que no toque. Segundo, la velocidad del cambio. Claro. La velocidad del cambio es brutal. Piensen ustedes cuánto tiempo necesitó la rueda para imponerse. Sí. El ferrocarril, Sí. los aviones, Internet. Sí. Esto en poquísimo tiempo pasó a ser una cosa cotidiana, además con una fecha y una operación que es un hito. Sí. En octubre del 2022, OpenAI, que había madurado un trabajo de lingüística computacional, consideró que tenía listo el primer programa de inteligencia artificial generativa, que se llamaba ChatGPT. Sí. Y entonces, como tenía que lanzarlo, lo más importante es entrenarlo. Y para entrenarlo se necesita mucho trabajo, muchos investigadores y mucho dinero. Claro. Y tuvieron una idea para mí genial. Sí. En vez de poner todos estos dineros, dijeron, miren, señores, desde mañana es gratuito. Sí, sí. Trabajen. Y muchos, entre ellos yo, Sí. nos pusimos a trabajar. Sí, sí. Ustedes me dirán, trabajaba para OpenAI. Me importa un pito. Yo trabajé para mí. Claro, lógico. ¿Usaba OpenAI? Sí. Sí, sí. OpenAI se beneficiaba. Me alegro por ellos. Sí, entiendo. Pero yo trabajé para mí. Sí, sí. Y lo mismo le pasó a un montón de gente. Sí, sí. Y entonces pasó de ser una cosa de 30, 40, Claro. 500 personas a ser una cosa de millones. Así es. Una cosa de millones tal que vos nombraste a Harari antes. Sí. Yo tengo mis yo también. dudas Yo con también. respecto a Harari Coincido. y con respecto a la seriedad de Harari. Pero lo que sí hay que reconocerle es que es el mejor vendedor de ideas que hay en el mundo. Y entre las cosas que dijo, sería, conjuntamente con otras personas importantes, dijo, sería conveniente parar durante 6 meses el crecimiento de inteligencia artificial. Esto es una estupidez. Sé que a ustedes les resulta terrible la palabra estupidez, puedo encontrar otras que son peores, pero es una estupidez. ¿Y saben por qué? Porque esto no es una industria como hacer camiones. Claro, que yo cierro y paro durante 6 meses. Claro. Esto, mientras nosotros estamos hablando, en la India hay 4 millones de personas que están trabajando y que han creado 1 o 2 programas, mientras nosotros hicimos esto. Así y es. No hay manera de pararlos. Perfecto. Esto que me decís, quiero volver un poco a tus libros, Sí. Aplicado a la justicia, ¿no? Estos programas de inteligencia artificial que de manera realmente vanguardista vos mismo hacías en Italia, ¿no? Con la justicia de allí. ¿Cómo lo ves en Argentina? ¿Te parece que va a ser útil que la aplicación o los acuerdos que se vayan haciendo en los distintos poderes judiciales con empresas que provean programas de este tipo, va a agilizar la justicia? No, ¿qué riesgos o ventajas y riesgos ves en eso? En las tecnologías innovadoras precisamente para el ejercicio de la judicatura. Voy a ser brutal para ahorrar tiempo. Sí. En vez de decir todas las ventajas y los peligros, voy a decir que es inevitable. Bien, muy interesante. Inevitable. Sí. O sea, hagan lo que hagan, señores, esto es inevitable. Bien. Entonces, perfecto. Traten de aprovechar las ventajas y cuidar los peligros. Claro. Porque esto es inevitable. Es decir, podemos hacer todas las reuniones que queramos. Seguro. Pero no hay manera de pararlo. Y obviamente que esto va
para mí, Ujú. va a beneficiar a la justicia, siempre que sea utilizado, como siempre, como un instrumento inteligente por gente inteligente. Claro, ahí está el punto, Es ¿no? decir, Y que se hace cargo, claro, 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 que responde. claro. Es decir, eh, con estas máquinas se pueden hacer cosas fantásticas, pero no se olviden que son máquinas Claro. y no tienen ni conciencia ni contexto. Ujú. Y ustedes tienen conciencia y contexto. Entonces son ustedes los que tienen que decir, hasta acá llegué, Claro. esto me parece peligroso. Es decir, ustedes tienen que tomarse la responsabilidad de cuáles son los pasos que se dan. Excelente. Última pregunta, Antonio, para no quitarte más tiempo. Yo estaría hablando todo el día, pero lamentablemente no es posible. Es un espacio en donde tenemos que hacer un uso inteligente Del tiempo. del tiempo, exactamente. Y entonces, mi pregunta es un poquito hacia el futuro inmediato, ¿no? ¿Crees que el uso masivo de esta inteligencia artificial, de estos programas, va a impactar o no va a impactar? ¿Se impacta de qué modo en las relaciones entre las generaciones? ¿Es lo mismo adaptarse al uso de esta tecnología teniendo 10, 15, 20 años, a hacerlo, por ejemplo, una persona de 70, 80 que vivió en otra cultura y que está limitada? ¿Cómo va a incidir? ¿Para No, bien, para mal? va a incidir de manera brutal. Claro. Va a incidir, está Sí, incidiendo, sí, no ya. va a incidir, Sí, sí. está incidiendo. Este libro, entre otras Exacto. cosas, este libro Eso. está hecho por dos especialistas que son Granero y Barrio. Yo soy el que teje en el medio, los especialistas son ellos. Y acá se plantea el primer tema, la regulación. Mm. Europa hizo bien, hizo un trabajo extraordinario, Ujú. pero tengamos en cuenta que Europa no cuenta. Mm. En inteligencia artificial cuentan solamente dos países, Mm. Estados Unidos y China. Sí. ¿Y eso por qué? No es una idea que se me acaba de ocurrir acá. Claro. Esto simplemente porque son los únicos que tienen las 10, 12, 15 empresas Mm. en el mundo que producen productos de altísima tecnología. Claro. Y la pueden producir porque tienen un budget, Ujú. Presupuesto. un presupuesto. La más pobre de ellas es 5 veces más rica que el presupuesto de Estados Unidos. Claro. Muchísimo. Ustedes se dan cuenta que esto también está provocando una injusticia económica monstruosa, Ujú. una injusticia social que no les basta verlo. Claro. Y claro, Europa se ocupa de regulación. ¿Por qué se ocupa de regulación? Porque yo sigo trabajando en Europa, pero nuestros trabajos en Europa, sí, por Dios, son interesantes, hacemos Sí. cosas que valen la pena, pero no contamos. Claro, claro. Y esto no es una idea mía. Mm. Léanse lo que dijo Mario Draghi. Ujú. Mario Draghi fue el presidente del Banco Europeo y ahora es asesor de la Unión Europea en materia industrial. Ujú. Y dijo, señores, el 2025 va a ser el año en el cual Europa tome conciencia que en el mundo no cuenta. Claro. Es decir, lo dijo él. Sí, sí, muy claro. Muy, Pero muy para claro. contar, también una estrategia es normativizar. Está bien, está bien. Es Pero el con un poder simbólico. Pero con un peligro. Con un peligro. Si vos normás demasiado, Ah, sí. los productores votan con los pies. Ujú. Se van. Y sí. O Sí, sea, sí, o sí. sea, Es un dilema. señores,
Esto es un fenómeno humano, con un contexto humano. Mírenlo con todas las aristas que tiene. Así es. Seguramente va a cambiar enormemente la manera de trabajar. Ya está cambiando la manera de trabajar en todos y también el derecho. Va a cambiar las facultades de derecho. Y sí, todo, el proceso de educación. No se puede seguir enseñando no. como mis maestros, que fueron maravillosos. Yo lo tuve a Risolía, claro. lo tuve los mejores. Muchos. Pero eso es otra cosa. Y en la Argentina, a pesar de todas nuestras carencias, que las tenemos, no estamos tan mal porque tenemos gente formada. Muy bien. Hemos formado gente. Voy a dar un ejemplo, no es el único, pero voy a dar un ejemplo clarísimo. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tiene un laboratorio de inteligencia artificial que es de los mejores del mundo. De los mejores, con las limitaciones de estar en un país con poco dinero, pero es de primer nivel. Es de primer nivel. Fíjense lo que hace. Fíjense que ya le vendió a Colombia un programa que está usando la Corte Suprema colombiana con gran éxito. Estuvo en Francia también, ese equipo. Así es, sí, así es. O sea, no estamos tan mal. Hay que seguir trabajando y trabajando con seriedad. Claro, sin perder el control humano, ¿no? Sin perderlo, nunca. Nunca. Otro escenario, y quizás hagamos otra entrevista para hablar del futuro, ¿no? Como lo previeron Hanna-Barbera en los supersónicos, en donde todo estaba tecnologizado y había muchas cosas que las máquinas hacían casi mejor que las personas, ¿no? Ya, pero ese es otro mundo. Ya las máquinas hacen muchas automatizadas. Hacen muchas cosas mucho mejor que nosotros. Por ejemplo, cuando yo trabajo con inteligencia artificial y mi agente... Sí, asistente personal. Sí, es una cosa creada por mí, nada del otro mundo. Trabaja con una cantidad de variables que yo no puedo trabajar. Claro. Porque yo tengo limitaciones humanas en mi cerebro. No cabe duda. Lo hace mejor. Pero claro, cuando hay que tomar una decisión, cuando hay que evaluar un contexto, no tienen elementos. Claro, tal cual. Sí, en el caso, en el marco de mi trabajo, que es la investigación científica, no cabe duda de que es una herramienta súper importante. De hecho, yo la estoy usando, por ejemplo, para procesar información, volúmenes de sentencias, cuando hay que hacer estudios de ese tipo, y también para colaborar en la redacción, ¿no es cierto? Pero hay que ponerlo siempre en términos humanos. Sí, permíteme hacer una reflexión para la gente que tiene más de 40 años. Sí. Cuando nosotros teníamos que hacer un recurso o teníamos que hacer una apelación o interponer un escrito en la justicia. Teníamos que bajar una cantidad de libros. Claro. Y siempre con la duda, bajamos todos los libros que podíamos, pero era una pequeña parte, siempre quedábamos con la duda de si la contraparte no pescaba el fallo ese que estaba mucho más cerca del caso que estábamos tratando que nosotros. Lógico. Hoy, la máquina lo hace en minutos. Digo minutos, son mucho menos, son segundos. Son segundos. Y lo hace con una completitud extraordinaria. Y entonces, esto ya les tiene que dar una idea de la diferencia. ¿Y cuál es el futuro inmediato? La informática cuántica. La informática cuántica que ya empieza a aparecer, no quiero dar datos, pero porque tendría que nombrar empresas, cosa que no quiero hacer, pero ya hay empresas que están trabajando y hoy
hoy me llegó un dato muy concreto de una empresa que ya está trabajando con un procesador cuántico. Ajá. Los procesadores cuánticos, en vez de trabajar con bit, trabajan con qubit. Ujú. Un qubit es algo así como 27 veces un bit. Claro, mucho más rápido entonces. Y no solamente rápido, sino Abarcativo, más claro, claro. No, solo para, como cierre, también, ya que estamos en el espacio de Astrea, es interesante marcar que la misma editorial fue evolucionando del libro papel a la biblioteca digital, a la biblioteca electrónica, que es en Astrea Virtual, y ahora ya se le ha incorporado la posibilidad de usar inteligencia artificial. Así que esto también a todos aquellos suscriptores de Astrea Virtual pueden hacer un uso dentro del sistema, dentro de esa red, un uso mucho más rápido, porque aplicando la inteligencia artificial dentro de esa gran biblioteca que es Astrea Virtual, pueden hacer un uso más eficiente de la información que está allí. Así que está atravesando todos los niveles. Como dije al principio, yo acá me siento en mi casa. Sí. Yo soy miembro de la Academia de Ciencias de Buenos Aires. Y en esa academia he organizado desde el 2020 Sí. una serie de ciclos de conferencias. Están todos grabados Sí. en la academia. Cada vez que termino un ciclo, el primero fue Ética y Sistemas Inteligentes, Sí. 2020. Sí, con la pandemia, yo lo Entonces, recuerdo. ¿qué hicimos? Lo grabamos. Claro. Y después, con todos los autores, escribimos un libro que publicó Astrea. Claro. Después, al año siguiente, hicimos otro que se llamaba De Luis XIV al Estado Inteligente. Sí, lo vi, buenísimo. También publicamos el libro en En Astrea. Astrea, sí. Después hicimos un uso inteligente de la democracia. Sí. Cómo se toman las decisiones. La gobernanza electrónica, Claro. esto que también se llama Y así. también tenemos el libro. Buenísimo. Y el último es la democracia emotiva. Sí. Cómo se toman decisiones que muchas veces la emoción es mucho más importante que la decisión. Y es interesante porque preparando este seminario me di cuenta que nosotros somos hijos de Descartes y del cogito ergo sum. Pero el cogito ergo sum, Descartes lo escribió en 1628. En 1642, Descartes escribe un libro que muy poca gente conoce, que se llama Tratado sobre las funciones del alma. Les recomiendo que lo lean, porque lo que sabe ese hombre en 1626 hoy es sorprendente. Muchísimas gracias, Antonio, por este encuentro, esta entrevista. ¿La disfrutaste? ¿La pasaste bien? Sí. Bueno, gracias y esperemos que volvamos a vernos y también un gran reconocimiento por toda tu labor. Y quiero decir en ese sentido que también me honra muchísimo haber podido acompañarte hoy en esta interacción. Ha sido recíproco. Bueno, gracias. Hasta pronto.